Hola, seguro que cuando has decidido comprar una vivienda te encuentras que los bancos lo máximo que financian son el 80%, por lo tanto debes de disponer ese 20% más gasto. En este vídeo te vamos a explicar 5 formas en las que puedes obtener no solo el 100%, sino que en algunas de esas soluciones te vas a encontrar hasta poder financiar los gastos. En el número 1, según tu perfil. ¿Qué significa esto? Primero aclarar qué se entiende por un perfil crediticio. Es la suma de todas tus circunstancias personales y económicas y con ellas la entidad elabora un perfil. Pues bien, es verdad que así sea el mejor perfil crediticio, la gran mayoría de las entidades no financian más de ese 80%. Pues bien, que sepas que sí hay entidades dispuestas a sobrepasar ese límite, no solo recuerda lo que comentábamos al principio del valor de compra, sino también del valor de la tasación. Para eso simplemente hay que conocer qué entidades y cuáles no están dispuestas a sobrepasar esos límites por ti. Como segunda opción, si no cumplimos de por sí ese perfil crediticio que piden las entidades, podemos consultar con las mismas si pertenecemos a alguno de los grupos que sí lo financian. Hay entidades que si pertenecen a uno de estos colectivos, jóvenes, funcionarios o de determinadas grandes empresas con las cuales tienen convenios, aquellas personas que no pertenecen a esos colectivos dentro de esas entidades no financian más del 80%. Sin embargo, si está dentro de esos colectivos, sí. Opción número 3, aval. Presentar un aval en el caso de que tu perfil crediticio no sea suficiente para la exigencia que pide el banco para concederte ese 100%, bien porque no pertenece a alguno de los colectivos que antes hemos dicho. Pero tampoco pienses que solo por el hecho de contar con un avalista ya lo tienes todo hecho. ¿Por qué? Porque, al contrario, la mayor parte de entidades no tienen ese producto del 100%, pero es que tampoco contemplan la posibilidad de que aporte a alguien como garante si tú por ti mismo por ti misma no consigues lo que es la financiación. Sin embargo, te voy a hablar de dos posibilidades donde sí, presentando aval, existen entidades que pueden llegar a financiar este ansiado 100%. La primera sería un aval personal. ¿Qué significa un aval personal? Pues alguien que firme como garante para ese 20% del exceso de ese 80%. O máximo ese 20%. ¿Qué significa esto? Si tú, por ejemplo, compras en 100.000, ese exceso del 80% sería hasta 20.000 euros. Pues esa persona solo respondería por esos 20.000 euros y solo el tiempo que tardes en pagar esos 20.000 euros. Como segunda opción, si la entidad con la que definitivamente sí te puede dar esa financiación, ninguna de estas opciones, ni siquiera el aval personal lo cubre, hay entidades que sí puede ser con un aval hipotecario, también conocido como hipotecante no deudor, que no es otra cosa que avalar con una vivienda. A diferencia del primero, que no se hipoteca otra propiedad, aquí sí, pero también como ventaja tiene de que solo responde por esa cantidad, con esa vivienda que avala, a diferencia del aval personal que respondería con todo su patrimonio. De todas formas, para tener la tranquilidad, en la ley hipotecaria de 2019, tanto a ti como pagador, como también para la persona que avala, sacaron muchísimas medidas para que no tengáis problemas. Para que hagáis una idea, el Código de Buenas Prácticas, al cual se acogen prácticamente todas las entidades, dicho por ponerlo simple, que si no puedes pagar, tienen que llegar sí o sí a una solución contigo antes de llegar al embargo. En otro vídeo hablaremos de todas esas ventajas, pero solo te adelantaré una. Para poder empezar a tener problemas o incluso repercutan a ese avalista, tienen que pasar 12 meses, si lo que has comprado es tu vivienda habitual, 12 meses sin poder pagar para poder empezar a tener problemas. Y digo esto porque muchas veces somos temerosos de presentar un avalista por no meterle en problemas, o no queremos implicar a nadie. Y por el desconocimiento de la nueva ley, no sabemos que ese aval raramente va a tener en alguna ocasión problemas. Pero, como decía, puede ser la solución para que te den esa financiación al 100%. Opción número 4. Compra más reforma. ¿Qué significa esto? A veces el problema ya es que no dispongas de ese ahorro. El problema es que la vivienda que te gusta, tienes ese ahorro, pero lo tienes que destinar a reformarla o incluso a amueblarla. Y normalmente esos presupuestos baratos no son. Te voy a explicar esta fórmula con un ejemplo. Imagínate que la vivienda que te gusta vale 200.000 euros y vas a reformar con otros 50.000 euros. El total de lo que vas a invertir son 250.000 euros. Pues esta solución, cierto es que pocas entidades lo tienen, pero pueden llegar a financiarte entre el 100% y el 90% de esa suma que acabamos de hacer. Es decir, te pueden llegar a financiar costando la vivienda 200.000 euros entre 250.000 euros y 225.000 euros. En ambos casos incluso por encima
de lo que te cuesta. Es una solución perfecta para aquellos que necesitáis invertir los ahorros que tenéis actualmente en una reforma. Solución número 5. Cambio de casa. Bien, si la situación que tú tienes de no disponer de ese 20% más los gastos es debido a que para contar con ese dinero debes de vender actualmente la vivienda que tienes, el problema es que venderlo sabemos que no es algo tan rápido. Y el hecho de las prisas, porque ya has visto la vivienda que te gusta y si no vendes rápido no llegas a tiempo y la puedes perder, también esas prisas pueden hacer que más vendas. Esta solución contempla todas estas características que acabamos de decir y es una forma de poder financiar ese 100% más gasto. ¿En qué consiste? Vamos a explicar el producto siempre con un ejemplo. Imaginemos que la vivienda que te gusta vale 150.000 euros y la vivienda que vendes vale 120.000 euros. Inclusive pongamos que tiene una hipoteca de 20.000, por poner un ejemplo. Muy fácil, tus cuentas. Dice, oye, mira, yo vendo en 120.000, cancelo la hipoteca que tengo de 20.000, dispongo de 100.000 y la que me cuesta de 150.000 euros, aporto esos 100.000 euros y tan solo tendría que pedir una hipoteca de 50.000 euros. Sin embargo, ni te planteas el poder comprar porque, primero, no dispones de esa aportación y, segundo, te encontrarías con dos hipotecas. La de 20.000 más la de 150.000 euros en el caso de que te la dieran. Pues siguiendo con este ejemplo, esta hipoteca lo que hace es darte esos 150.000 euros, es decir, el 100%. Posiblemente si no dispones de los gastos, también te puede dar los gastos. Y además, si tienes hipoteca, la absorbe. En nuestro ejemplo, 150.000 más los 20.000 euros. Te dan los 170.000 euros. Como garantía, cogen tanto la vivienda que tienes actualmente en venta como la vivienda que vas a comprar. Y de esa forma te dan esa solución para financiar el 100%. Pero hay una cosa que también te puede preocupar, que son las cuotas a pagar. En el ejemplo que hemos puesto antes, no es lo mismo pagar una hipoteca mucho más pequeña, se ha vendido, a tener que pagar esta hipoteca, ¿no? Pues bien, la entidad también te va a dar un plazo, que normalmente suelen ser 3 años, en la cual la cuota puede ser más barata que una cuota normal, aplicando lo que se conoce como carencia. Carencia significa solo pagar los intereses, no pagas el capital porque supuestamente cuando vendas lo va a reembolsar el capital de cuota. Pero pues de esta forma, mientras vendes o no, te dan una cuota más económica. Pero ¿qué pasa? Que muchas familias nos lo preguntan, si no vendes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la entidad te da esa cuota reducida en caso de que quieras, que si no, no es necesario cogerla, pero te pone un máximo de 3 años. Pero no significa que tengas que vender ni antes de 3 años ni nunca. Es más, hay muchas familias que al final optan por este tipo de hipoteca y al final no venden porque lo que les supone de subida de cuota cuando se acaba ese periodo de carencia lo suplen alquilando la vivienda. Así que si este es tu caso, esta puede ser tu solución. Pues bien, has podido comprobar que en caso de que no dispongas de ese ahorro, no es un impedimento para poder comprar tu vivienda. Tan solo es saber identificarte cuál es tu necesidad o en cuáles de las soluciones que hemos dicho antes te puede englobar y luego ya buscar esa solución dentro de lo que es el mercado hipotecario. En caso de que quieras no complicarte la vida o creas que puede ser algo muy complejo, te aconsejamos ponerte en manos de un asesor hipotecario. Un asesor hipotecario conoce todas esas soluciones y en función de tu necesidad directamente negociará con la entidad que puede ser la que te dé esa financiación. Además, por volumen, normalmente un asesor hipotecario va a tener mejores condiciones que cuando negociamos de forma individual. Un asesor hipotecario también decirte que debe estar registrado en Banco de España, por lo cual, si buscas alguno de ellos, lo primero que debes de pedirle es el número de inscripción. Y en caso de que quieras contar con que seamos nosotros, con Grupo Negociador, te dejo aquí nuestra página web donde puedes contactar.